Muchas gracias a la Sociedad Mexicana, en especial al doctor Benito Celis. Bien, después de la charla de la doctora González, que ya presentó la parte desde el abordaje o punto de vista ultrasonográfico, vamos a pasar un poquito al tema complementario de lo que compete a la sesión del día de hoy. Antes de pasar a la materia, me gustaría hacer un pequeño spot, si me lo permiten, del curso internacional de cirugía refractiva de cristalino e implantes intraoculares, FACOFEST. Es el curso del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Será del 22 al 24 de octubre, probablemente ya algunos de ustedes hayan visto esta imagen, estamos en todas las redes sociales y en internet. Es un curso que promete, va a ser un curso que tenemos contemplado que sea completamente distinto a lo que se ha diseñado en materia refractiva de cristalino en años previos y pues orgullosamente mexicano. Tenemos un line-up de profesores de 3 continentes, gente, speakers a nivel mundial, editores de las revistas más importantes de cirugía refractiva en el mundo, y van a estar compartiendo conocimiento junto con los profesores nacionales en la materia de segmento anterior. Así que por allá los esperamos. Entonces, a la materia que compete es el complemento a lo que ya mencionaron en la charla previa. Y toda esta charla que voy a dar tiene que ver con respecto a la calidad visual secundaria a una cirugía de catarata, porque una cosa muy distinta es cantidad con respecto a calidad visual, y todos, seguramente todos aquí en este recinto hemos tenido algún paciente con algún conflicto de calidad visual, paciente pseudofaco 20/25+2, pero que está insatisfecho. Entonces, para hablar un poco de aberraciones, porque siempre es un tema que pone los ojos cuadrados a los residentes cuando entramos en materia de clase y sobre todo de exámenes. En aberraciones ópticas hay algo que dice Cynthia Roberts, que es una de las gurús en topografía y aberraciones, que tenemos muy claro al momento de hacer un método aberrométrico, poner al paciente en un aberrómetro, lanzar la imagen, tenemos claro de dónde sale la luz, pues del aberrómetro, y la videocámara que recibe la luz. Eso nos queda bien claro. El problema de la aberrometría es cómo caminó toda esa luz por todas las interfaces. Lágrima, córnea, acuoso, cristalino, vitrio, retina, rebota y va de regreso. Y la resultante sigue siendo todavía un misterio, aún y a pesar de las tecnologías que siguen saliendo. Para fines de esta charla, porque no es tema hablar de aberrometría de manera extensa, vamos a hablar de aberrometría de una manera mucho más práctica. En segmento anterior, en cirugía de cristalino, hay 2 aberraciones de alto orden que son las que nos competen. La aberración esférica, que ya se ha hablado mucho de ella en los últimos 5 años, y el coma. Empiezo con la aberración esférica, y la aberración esférica, que ya probablemente todos ustedes saben de qué se trata, que es una aberración que es secundaria a la diferencia de poderes del centro con respecto a la periferia de la córnea y del cristalino, siempre va a ser positiva. O sea, para fines prácticos, la aberración esférica normal en un ser humano siempre es positiva, y es la sumatoria de la aberración esférica corneal, que siempre es positiva, y la del cristalino, que es positiva, y a medida que pasan los años de nuestra vida es más positiva. Entonces tenemos positivo más positivo, pues positivo. El problema es cómo mides la aberración esférica en un ojo, por ejemplo, el que está en el video, ¿no? En un paciente con Excimer, bueno, puedes hacerlo. Y fue todo un tema de debate. Hace 10 años, cuando entraban los tratamientos personalizados, pues fue una debacle económica con respecto a los tratamientos personalizados. Se pensaba que la visión de águila y demás. El día de hoy sabemos exactamente en qué territorio se está caminando. Pero en este tipo de escenarios, ¿cómo hacer una aberrometría? Se pueden hacer emulaciones o simulaciones aberrométricas mediante videocámaras de Scheimpflug, que son debatidas con respecto a su precisión. Pero entonces nos ponemos en un asunto a lo mejor medio oscuro, y si tengo un paciente en mi consultorio que llega conmigo, un paciente mestizo mexicano aquí en la Ciudad de México, que tiene catarata, y digo, bueno, me hablaron de aberración esférica, ¿qué aberración esférica tendrá este paciente? Bueno, pues esténse tranquilos. Existen series mexicanas que se han hecho en los distintos hospitales, sobre todo de aquí de la Ciudad de México, en los cuales formo parte, con series muy grandes de más de 1000 ojos. Y lo que se ha publicado a nivel mundial con respecto a lo que está publicado en México es simplemente que la aberración esférica es positiva, es decir, es coincidente con los demás razas y grupos etarios. De forma tal que si tenemos un paciente con catarata y córnea virgen, podemos estar perfectamente tranquilos
que la FACO que hagamos le podemos colocar un lente intraocular asférico. Pónganle asférico negativo o pónganle asférico neutro, están en el camino correcto, porque están neutralizando la aberración esférica de la córnea que es positiva. Muchos ejemplos, no entrar en detalles, todos el día de hoy, la mayoría de los lentes que se venden son asféricos. Afortunadamente no se han quitado los esféricos, por lo que vamos a hablar más adelante. El problema que ya mencionó la doctora en su charla previa es, tenemos programado un paciente en una clínica X, tenemos una FACO y tenemos un láser excimer, uno a seguir del otro. Entonces ya sabemos muy claro que al primer paciente le voy a colocar un lente asférico negativo o neutro para compensar la positividad corneal. Pero la cirugía que sigue, le estoy induciendo positividad al sistema óptico con el excimer. Sobre todo si son ablaciones miópicas importantes, 5, 6, 7, 8 dioptrías de ablación, y si cierran más la zona óptica para meter más tratamiento, peor la aberración esférica. En la leyenda que está en la parte inferior a este video, en tratamientos fotorrefractivos normales, el factor de incremento de aberraciones de alto orden es de 1.30. Y cuando metemos multizonas, me imagino que la mayoría de aquí hemos metido ablaciones multizonas para suavizar la periferia. El problema de las multizonas es que genera mayor cantidad de aberración esférica todavía. Entonces, al final tenemos un paciente, podemos tener en el consultorio un paciente con catarata y antecedente de láser excimer, y es un paciente que fue operado de 7 dioptrías miópicas y ningún lente en el mundo, y en México menos porque no tenemos todos, va a compensar la aberración esférica tan positiva que tiene un paciente miópico. ¿Cuáles son las variables? No las voy a leer, ahí están descritas de por qué se produce una inducción de aberración esférica. Estos signos con respecto a que si son más positivos o negativos tienen que ver con el tipo de ablación. La ablación miópica central hace que la córnea, que es prolata, se vuelva oblata y en consecuencia la aberración esférica se vuelve más positiva. Escenario contrario, si la ablación fue hipermetrópica, se induce una mayor prolaticidad del centro corneal y eso conlleva que la aberración esférica se vuelva menos positiva que lo que naturalmente fue, o si le metieron demasiada ablación hipermetrópica, inclusive valores negativos. No es lo usual. Y uno pensaría, bueno, meto un láser personalizado, guiado por wavefront. Bueno, le debo decir que aún los guiados por wavefront generan aberración esférica positiva o negativa dependiendo del tipo de ablación, no tan descarada como los tratamientos estándar, pero también se enfrentan a ese problema. Hace algunos años hicimos un módulo, de los primeros que hicimos, y me puedo jactar del orgullo de haber estado con profesores a nivel nacional con respecto a este tema, de cuál era el impacto de los lentes intraoculares en las aberraciones ópticas. En aquel entonces esto era prácticamente ciencia ficción. El día de hoy es tangible, está medido, está perfectamente demostrado el impacto en calidad visual. Las consideraciones que dejamos en aquel entonces, que ya ahorita están más que publicadas, es catarata más antecedente de LASIK miópico, pues lo que le corresponde es un lente asférico el más negativo posible. Si es una catarata más antecedente de láser hipermetrópico, le corresponde un lente esférico positivo. Afortunadamente las casas comerciales sostienen los lentes esféricos, porque cabe mencionar, hago la acotación, varios segmentólogos que están aquí presentes recordarán que algunas casas comerciales prácticamente estaban sacando del mercado los esféricos. Catarata más antecedente de LASIK personalizado, pues varía el tipo de ablación, pero dejo ahí la leyenda del lente esférico neutro. Y finalmente, catarata más QR o keratotomía radiada, bueno, aquí la aberración esférica pasa a segundo término porque tenemos unos comas y trifuels espantosos, pero siendo puristas, le correspondería un lente asférico negativo. Dicho lo anterior, de la aberración esférica tenemos relativo control, y digo relativo porque todos los métodos de medición de aberración esférica están sesgados y los lentes que tenemos disponibles los puedo contar con una mano. Pasamos a la segunda aberración, que es el coma, y nos damos de topes. Las series mundiales que han medido aberraciones de alto orden con el paso de la vida han demostrado que hay dos aberraciones que se incrementan más de forma notoria. Uno es el coma y el otro es la aberración esférica. Entonces, ¿qué es el coma? El coma, como dijera el doctor Carlos Arce de Brasil, es como, si recuerdan los mouse de las computadoras PCs viejas, que este era como un ratoncito con una parte más abombada y una parte más aplanada. El coma representa que en un mismo eje, es una aberración de alto orden de tercer nivel, representa que en un mismo eje tenemos una zona miópica
y adyacente en el mismo eje una zona hipermetrópica. De forma tal que lo que tenemos como resultante visual, pongo dos esquemas ahí, esas distorsiones de tipo estelar, que los pacientes pseudofacos pueden referir después de la cirugía aún con 20/20 y sean motivo de quejas e inclusive demandas. ¿Podemos manejar el coma? Pues las noticias no son buenas, no podemos manejar el coma. Los lentes intraoculares solamente corrigen aberración esférica, no coma, pero hay que estudiar de qué se trata el coma. El coma no hay que satanizarlo, existe, todos aquí los que estamos presentes tenemos un coma en este momento al estar viendo estas diapositivas, y los que están, algunos residentes que veo por aquí, que todavía tienen acomodación, bueno, pues estos muchachos que están acomodando, no nada más el cristalino está creciendo en su longitud anteroposterior, o sea, no nada más el cristalino se está haciendo hacia adelante, sino el cristalino también tiene un descenso, un pequeño declive, inclusive de cerca de 500 micras. Y eso hace no nada más que ellos acomoden 3 dioptrías para ver sus gadgets en este momento, sino que hace que se induzcan aberraciones de alto orden como son comas verticales o inclusive cambiarle el signo a la aberración esférica. ¿Y qué relevancia tiene esto? Porque a veces me dice, esto está demasiado fumado. Si transpolamos las aberraciones de alto orden por un principio físico muy antiguo que se llama la regla de Prentice, que es el descentramiento de una lente prismática, los que tengan aquí gafas y se quitan las gafas y ven por la parte lateral de los mismos, se van a dar cuenta de lo que es el efecto Prentice. El impacto del cambio o aumento o incremento de una aberración de alto orden va a tener un efecto indirecto en una aberración de bajo orden, dígase en otras palabras, va a tener un efecto en la esfera y en el cilindro. Si se hacen cambios de alto orden, podemos tener refracciones manifiestas inesperadas. Y esto se complementa con lo que hizo Teus y publicó hace algunos años, que es que solamente el 30% de los pacientes pseudofacos operados, el 30% de su astigmatismo manifiesto, solamente está explicado en ese porcentaje por la queratometría. Y entonces entramos en un debate. Si el lente está inclinado, si el lente está descentrado, me está generando un astigmatismo por efecto Prentice. Otra posibilidad es que, bueno, si llega a pensar, bueno, entonces los sistemas queratométricos, el que tengo en el consultorio Yaval, o si aquel que tenga autoquerato refracto, o aquel que tenga IOL Master o un Orbscan, ¿están mal esos sistemas queratométricos? La respuesta es no, no es que estén mal, pero no están completamente bien. El doctor Douglas Koch es el pionero de muchas cosas, pero es el pionero actualmente en el tema de astigmatismo posterior, y él publicó en diciembre del 2012 en la Journal of Cataract and Refractive Surgery, de manera ahora sí completa y con evidencia, qué impacto tenía el astigmatismo de la cara posterior. Acotación, todos los sistemas queratométricos miden, salvo el Scheimpflug, que también tiene sus asegúnes en distinta casa comercial que cual que estemos hablando, solamente mide la cara anterior y asume la cara posterior como constante. Maneja lo que dijo la doctora, un mismo índice de refracción y asumen inclusive paquimetrías constantes. Entonces esas lecturas pueden estar en debate. El doctor Douglas Koch midió 750 ojos de ojos tejanos y él encontró que el astigmatismo de la cara posterior son 0.3 dioptrías con esa desviación estándar que está ahí. Sabemos que los ojos humanos, con el paso de la vida, el astigmatismo que conocemos como tal, se va moviendo con el paso de la vida. Durante los primeros 60 años es con la regla en la mayoría de los sujetos, y a partir de los 60 empieza a cambiar su eje. Al menos ese fue nuestro resultado que obtuvimos en el Hospital La Luz en una serie de 1000 ojos. El doctor Douglas Koch encontró que todos, 95% son con la regla y no cambian con la vida, 750 ojos. Y cabe mencionar que la cara posterior funciona como una lente matemáticamente inversa a la cara anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que maneja valores negativos. La diferencia de índice de refracción del tejido corneal con respecto al acuoso, que es ahí donde está la cara posterior, esa diferencia hace que se comporte de manera matemática inversa. Entonces, de ese artículo publicado por Koch, él lanza en el ASCRS anterior
su nomograma, que es el nomograma de Baylor, actualmente publicado y que varios de aquí ya conocen. ¿Qué dice el nomograma de Baylor? Y esta tabla que está aquí tiene que ver con las lentes tóricas de una casa comercial, que es Alcon, pero este nomograma también aplica a otras casas comerciales, que no es razón ahorita de ponerlas. Él dice que en el astigmatismo con la regla, la lectura que obtenemos nosotros, por ejemplo, un paciente con una queratometría de 1 dioptría con la regla, realmente estamos sobreestimando el poder astigmático de esa lectura. Y él refiere que se deben de restar de 0.5 a 0.7 dioptrías de esa lectura. Es decir, que en este ejemplo, una dioptría queratométrica correspondería aproximadamente a 0.3 a 0.5 dioptrías con la regla. Esto es todo un tema. Si es contra la regla, sucede el fenómeno contrario, por el comportamiento matemático inverso de la córnea posterior, es decir, se está subestimando el poder del astigmatismo contra la regla. Si tenemos una dioptría por 180, una dioptría en el meridiano correspondiente, hay que sumarle aproximadamente de 0.3 a 0.5 dioptrías. Este nomograma vale la pena mencionar que él hizo un ajuste matemático de la compensación con cara posterior más la inducción astigmática de la herida en Faco en 2.2. Nosotros hicimos, ya casi finalizando, hicimos un protocolo, llevamos una serie de línea de investigación de varios protocolos, el que presento aquí en 2 diapositivas es, bueno, ¿qué pasaba si esto realmente es cierto en mestizos? Hicimos una serie de casos corta con la doctora Aura Jauregui Gutiérrez, en el cual agarramos pacientes áfacos para quitar el ruido del cristalino y el ruido del lente intraocular, medimos con el jefe de optometría del Hospital de la Luz haciendo la esquiascopía, y él no tenía acceso a ver las queratometrías de sistemas estándar con sistemas Scheimpflug. E hicimos un análisis de correlación y encontramos de manera, ahorita en este momento de manera así muy burda, que las correlaciones entre el astigmatismo manifiesto encontrado por el explorador, en este estudio ciego, se correspondían más con la queratometría de la cara ajustada por Scheimpflug de cara posterior. Las líneas de investigaciones, estamos llevando un estudio multicéntrico en el cual estamos explorando cuál es el comportamiento de la cara posterior astigmática ahora en mestizos, porque las injerencias generadas por población norteamericana a lo mejor no son completamente aplicables a población mestiza. Y no nada más eso, estamos llevando un protocolo en el cual cómo se comporta la cara posterior en pacientes operados de Excimer, que ese es todo un tema, aunque sabemos que la cara posterior casi no sufre cambios después de Excimer, ¿cómo sabemos cómo se va a comportar el astigmatismo? Y finalmente un anuncio, el segundo, el sistema SME Online es un servicio que ofrece la Sociedad Mexicana de Oftalmología, es un esfuerzo que se ha hecho ya de 4 años a la fecha, el doctor Celis le ha dado mucho énfasis a seguir apoyando la biblioteca digital, está al servicio de todos, es la biblioteca digital más grande de Latinoamérica. Y lo digo con el orgullo que compete porque la hemos ido generando y formando en todos estos años y la sociedad mexicana la ha apoyado. El sistema es muy sencillo, se piden artículos, hay que estar al corriente, se piden artículos mediante la referencia bibliográfica y el sistema automáticamente en 24 horas les envía el artículo completo en un link de descarga única por razones de copyright. Tenemos 24 revistas, las más importantes del mundo, por supuesto incluyendo la revista mexicana. Por su atención, muchísimas gracias.